En marzo de 2009, un joven estadounidense llamado Leif Brooks, originario de Vermont, puso en marcha lo que sería uno de los sitios más conocidos en el ámbito de las redes sociales. La idea surgió como un proyecto personal mientras Brooks estaba en sus cursos universitarios. A diferencia de otras plataformas de chat en línea que existían en esos tiempos, Omegle proponía una experiencia completamente anónima. Los usuarios podían conectarse sin necesidad de registrarse ni compartir datos personales. La premisa era simple pero intrigante. Poner en contacto a desconocidos de todo el mundo, para que pudieran charlar o compartir un momento sin barreras sociales. Solo tú y un desconocido, dispuestos a interactuar. Desde su lanzamiento Omegle fue un éxito inmediato, alcanzando un promedio de 150.000 visitas diarias en sus primeras semanas. El proyecto se volvió viral, especialmente entre los adolescentes y jóvenes adultos, quienes encontraron en ella una manera divertida de conectar con extraños. Este crecimiento exponencial fue apoyado por una característica básica: la capacidad de hablar sin restricciones de tiempo o registro. Sin embargo, pronto comenzaron a emerger los primeros problemas relacionados con la moderación y la seguridad. He had ill intentions, evil intentions. I was consistently being forced to do things that a child should not have to do. En este sitio, podías ser el próximo gran actor o actriz de un contenido dispuesto para satisfacer a los usuarios más enfermizos. Omegle llegó a funcionar como un servicio de streaming para los perturbados, permitiendo que se grabaran y compartieran momentos de auténtica angustia y dolor. Transformaba a los usuarios más vulnerables en productos de consumo para una audiencia sin escrúpulos. Pero ¿cómo pasó esto de ser un simple chat aleatorio a un caldo de cultivo en depravación y deseos desviados? Esa es la historia que vamos a contar hoy. Para que te hagas una idea clara de lo que ocurría, en el año 2022 Omegle ocupaba el 5º lugar en reportes de material indebido sobre menores, con más de 600.000 denuncias relacionadas, por debajo de gigantes como WhatsApp o Google. Apenas se degradaba al 11º lugar en la lista de aplicaciones que preocupaban a los padres respecto a sus hijos, por lo que pasó desapercibido en cuanto a regulación de las conductas que se desarrollaban en su ecosistema. A pesar de estar compuesta por usuarios jóvenes, quienes podían usar los servicios de chat aleatorio desde los 13 años de edad, en donde por supuesto, era bastante común encontrarse con pequeños que ni siquiera alcanzaban el rango mínimo. Al margen de toda esa información, las cosas siguieron sin obstáculos, con nuevos desarrollos que en cierto modo, facilitaron las cosas para los susodichos enfermos. Ya en 2010, Omegle incorporó la videollamada, un cambio que amplió significativamente el atractivo para sus usuarios, y abría un gran abanico de posibilidades para la sustracción de fotografías y videos inapropiados. En 2011 llegó otra nueva función conocida como el modo chat espía, el cual daba pase para que 3 personas se unieran a una conversación. Uno de los participantes hacía una pregunta y los otros 2 podían discutirla, actuando como observadores. Esta función atrajo a un público diferente, que estaba interesado en interactuar de una manera más reflexiva o amena, mientras observaban las opiniones de los demás, sin ser parte activa de la conversación. Esta modalidad sirvió para que algunos pudieran tener acercamientos con más víctimas en el mismo encuentro, proponiendo desafíos de toda clase. Después en 2012 Omegle añadió una característica aún más específica: los intereses. Los usuarios podían ingresar palabras clave relacionadas con sus gustos o aficiones, por lo que resultaba más sencillo escoger aquellas preferencias más ocupadas por un público infantil. Y como era de esperar, la comunidad siguió expresando preocupaciones fuertes sobre el contenido inapropiado y peligroso que se estaba compartiendo en el sitio. Debido a la falta de un sistema de registro de usuarios, no había forma de rastrear a los sujetos indecentes, lo que les daba la libertad de hacer lo que quisieran sin consecuencias. A medida que el servicio crecía, aumentaron los casos de contenido perturbador, llegando al punto de los 600.000 casos reportados en 2022. Algunos usuarios fueron sorprendidos mostrando material explícito, o llevando a cabo comportamientos sexuales desviados durante las videollamadas.
Otros lamentablemente, utilizaron las herramientas para propósitos más oscuros, incluyendo el contacto directo con sus pequeñas e inocentes víctimas. Para enfrentar estos problemas, Omegle no se quedó de brazos cruzados e implementó varias medidas de control, pero ninguna de ellas fue completamente efectiva. En 2013 la plataforma introdujo un chat de video monitorizado, para regular las interacciones de los usuarios en tiempo real, con la esperanza de reducir la presencia de contenido enfermizo, lo que no sirvió de nada con el aumento acelerado de depredadores en línea. Durante la pandemia de COVID, especialmente entre finales de 2019 y principios de 2020, Omegle experimentó un resurgimiento en popularidad. El confinamiento global llevó a muchas personas a buscar conexiones sociales en línea, y lugares como Omegle se convirtieron en alternativas para interactuar con otros. Con ello llegó una horda de influencers de plataformas como YouTube y TikTok, que comenzaron a utilizar Omegle en sus contenidos, atrayendo a audiencias más jóvenes, en un círculo vicioso desagradable e inmoral para ciertos usuarios. Entre esos creadores de contenido aparecieron los famosos cazadores de perturbados en Omegle. Ellos se dedicaron a identificar y confrontar a sujetos que buscaban interactuar de manera inapropiada con menores, utilizando ciertos métodos para hacerse pasar por pequeños o simplemente iniciando conversaciones. Dejaban que los individuos revelaran sus deseos para capturar sus reacciones ante la masa pública y crítica. La difusión de estos videos generó diversas reacciones en la comunidad. Muchos espectadores tomaron conciencia de los riesgos asociados con el uso de plataformas anónimas como Omegle. Y en algunas situaciones, la evidencia recopilada por los cazadores llevó a investigaciones y acciones legales contra los individuos expuestos. Yo, why you showing? Dirty. Why haven't you skipped yet? It's gross. Why haven't you skipped yet? You're like wanting to see them. No, I don't. Then skip. No. Why are you doing this? Hello? Hi, how are you? Can you show me your face? How old are you? I'm 16. I look older? Well, I mean, I guess that's good. In high school, we kind of did try to look older. So what are you doing? Or what do you want to do? Yeah, sure. Yeah, hold on. Now, sir, while you have your hold it out there for me. Looking at the transcript here, bear with me. It says that I want to play with myself until I come. Now, you're 23, sir, speaking to a 16-year-old. You do realize holding your on me in the camera is a really bad look. Aún con ello, no sería suficiente para afectar las operaciones que se desarrollaban en su sistema de chats y videollamadas. El caso que puso la estocada final al sitio fue el de Alice, una joven estadounidense que tras años de abuso, derivado de su encuentro con un usuario de Omegle.com, decidió emprender acciones legales contra la empresa. Corría el año 2014. Alice tenía apenas 11 años cuando por curiosidad, y sin medir los peligros, ingresó por primera vez al reconocido sitio. La plataforma que prometía conversaciones aleatorias sin necesidad de registrarse, la emparejó con un hombre mucho mayor que ella. Este individuo originario de Canadá, se aprovechó de la ingenuidad de Alice, y utilizando técnicas de manipulación psicológica típicas de estos depredadores, la convenció de realizar actos inapropiados. Lo que comenzó como un simple chat con un desconocido, se convirtió en una experiencia traumática que marcó su vida para siempre. A través del tiempo, el depredador logró aislarla emocionalmente para generar una dinámica de poder, en la que Alice, siendo solo una pequeña, se sentía atrapada. Las peticiones del usuario enfermizo eran cada vez más repugnantes. Deseos que involucraban usar menos prendas de vestir, composiciones sugerentes que lo colmaban de tal placer, que las inmortalizaba con fotografías y videos almacenados en su dispositivo. Sus intentos de escapar fueron en vano, pues el hombre la tenía completamente controlada a través del miedo y la vergüenza, ante la posibilidad de que todo aquello lo supieran sus conocidos. La situación duró varios años, hasta que su familia y las autoridades intervinieron. Era un criminal serial que repitió sus conductas enajenadas con varias menores, que lo pondrían bajo la mira de una investigación policial.
Las autoridades ya estaban involucradas en la supervisión de las actividades ilegales ocurridas en Omegle. Por lo que Ryan Fordyce, el depravado canadiense en cuestión, sería localizado a través de su dirección IP. El sujeto fue arrestado, pero el daño resultaba irreparable. Alice, como muchas otras víctimas, tuvo que lidiar con las secuelas psicológicas del abuso. Para 2019, Alice ya era mayor de edad y había comenzado a reconstruir su vida. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. La plataforma donde todo comenzó, seguía funcionando con total impunidad. Miles de menores continuaban expuestos al mismo sufrimiento que ella enfrentó en su infancia. Fue entonces cuando decidió tomar acciones legales. Con el respaldo de abogados especializados en delitos informáticos, presentó una demanda contra la empresa, argumentando que la plataforma había facilitado su explotación al no implementar medidas de seguridad adecuadas. Uno de los puntos clave de la demanda era la absoluta falta de restricciones eficaces en el sitio. Cualquier menor podía acceder sin verificación, sin filtros efectivos y con un sistema de emparejamiento que los exponía a todo tipo de usuarios. Además, la página de inicio tenía una advertencia curiosa que decía: se sabe que los depredadores utilizan Omegle, así que por favor ten cuidado. Para los abogados, esta advertencia no solo era insuficiente, sino que demostraba que los administradores eran conscientes de los peligros, pero no hicieron nada para evitarlos. A medida que el caso avanzaba, los medios de comunicación comenzaron a tomar interés en la historia. En noviembre de 2023, la BBC publicó un reportaje extenso sobre su caso, exponiendo cómo Omegle había permitido sin regulaciones que innumerables menores fueran emparejados con adultos desconocidos. En la entrevista, Alice relató en detalle lo que vivió desde su primer contacto con su agresor, cómo fue manipulada y la forma en que su vida se vio afectada a largo plazo. También hizo un llamado a otras víctimas para que denunciaran y exigieran justicia. La exposición mediática aumentó la presión sobre Omegle. Se generó un debate global sobre la responsabilidad de las plataformas digitales en la protección de menores. Abogados, expertos en seguridad y activistas empezaron a exigir que se tomaran medidas más estrictas para evitar que algo así volviera a ocurrir. El 8 de noviembre de 2023, Leif Brooks, el creador de Omegle, publicó un mensaje anunciando el cierre definitivo de su proyecto. En su declaración argumentó que mantener Omegle funcionando se había vuelto demasiado costoso y estresante. En sus palabras dijo: no quiero tener un infarto a los 30 años. Este caso también impulsó nuevas discusiones sobre la sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de Estados Unidos, que históricamente ha protegido a las empresas tecnológicas de ser demandadas por el contenido generado por sus usuarios. Aunque con el descontento de muchos que opinaban que aquello era ridículo, culpar a la empresa por las acciones de quienes utilizaban sus servicios les suponía un agravio considerable ante la libertad. Tras la caída de Omegle, que fue alguna vez una de las plataformas de chat aleatorio más populares del mundo, se dio paso a la proliferación de nuevos sitios y aplicaciones que intentaron llenar el vacío dejado por la icónica red, las cuales enfrentaron los mismos problemas que sus predecesoras, especialmente el surgimiento de usuarios inquietantes y la exposición a contenido perturbador. Rave, una aplicación que en su inicio parecía ofrecer una alternativa interesante para ver videos con desconocidos mientras chateaban, no tardó en ser señalada por la comunidad de usuarios y expertos en seguridad digital, debido a sus graves fallos normativos y sus vínculos con comportamientos depravados. A la par de Rave, otras plataformas como Commit y Chatrandom intentaron capitalizar el deseo de las personas por conectar con desconocidos. Estas aplicaciones prometían ofrecer una experiencia segura. No obstante, el anonimato siguió siendo un arma de doble filo. A pesar de que Commit, por ejemplo, afirmaba implementar filtros para moderar el contenido, los videos y chats podían ser fácilmente burlados por quienes quisieran hacerlo. Este fenómeno ha atraído la atención de organismos de seguridad digital, como la Oficina de Protección de Datos de Europa y expertos en ciberseguridad, que han criticado abiertamente a plataformas como Rave, Shaggle y Chatrandom, por no cumplir con las normativas sobre protección de menores en línea, acusándolas de operar en un vacío legal que facilita el crimen. Y sin ir más lejos, han surgido imitaciones de Omegle, con ciertos cambios esenciales en sus normativas y gestión de perfiles,
limitando la edad de los que busquen crearse una cuenta. Pero como todo en Internet, cualquiera puede ingresar cambiando su año de nacimiento. La moderación no es algo que les interese a las empresas, ni la seguridad de quienes utilicen sus servicios. Su único objetivo es evitar demandas millonarias, que les impidan seguir obteniendo rendimientos económicos, sabiendo que miles de pequeños están a merced de la maldad humana.